Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio al seminario, ¿no? De elaboración e interpretación del diagnóstico económico de hogares. Mi nombre es Álvaro Gamio Pino, yo soy economista de profesión, ¿no? De la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Desempeño mi labor profesional hace unos 15 años más o menos, ¿no? Básicamente mi experiencia está en el sistema financiero más que nada, y en los últimos años me he dedicado a la docencia y también a la consultoría en proyectos prácticamente, ¿no? Enfocado a mi profesión, ¿no? En esta oportunidad vamos a conversar un poco, ¿no? De cómo nosotros, al realizar nuestra labor social, podemos elaborar, ¿no? Al mismo tiempo interpretar en un diagnóstico económico en los hogares, y con la finalidad, además o adicional, de poder brindar, entre comillas, asesoría a las familias para que mejoren su economía también, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre este tema. A ver, vamos a ver. Primero, ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué entendemos por un diagnóstico, no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que cuando hablamos de diagnóstico, de repente lo primero que se nos ocurre es, vamos al médico, ¿no? Y el médico te da un diagnóstico. Pero para que el médico te dé un diagnóstico, ¿qué es lo que ha hecho él, no? Primero ha revisado, ¿no? De repente, cómo estás, te ha observado, ¿no? Te ha analizado, ¿no? Y luego, posiblemente te hayan mandado a hacer otro tipo de análisis adicionales a los que él puede hacer en su consultorio, ¿no es cierto? Y luego de revisar todo eso, él te da un diagnóstico, ¿no? Tienes A, B o Z, ¿no? Enfermedad, por ejemplo, ¿no? Pero ese es, digamos, un ejemplo con el que podremos tomar lo que es un diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo podemos definir un diagnóstico, no? Un diagnóstico viene a ser un análisis que se realiza para determinar una situación y cuáles son las tendencias que tiene esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra situación actual, ¿no? La línea base que se le podría llamar, ¿no? Y luego podemos visualizar qué es lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Entonces, esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados, ¿no? Entonces, yo recojo datos, los ordeno sistemáticamente, y luego de eso yo ya puedo tomar una decisión, por así decirlo, o dar a conocer un diagnóstico que yo tengo, ¿no? Entonces, es necesario que yo, primero, para que genere mi diagnóstico, tenga información, ¿no? Yo no puedo establecer o mencionar, ¿no? Algo o afirmar algo si es que yo no he primero, si es que yo primero no he analizado la situación, he recogido datos y los he analizado, ¿no? Entonces, eso es básico en un diagnóstico, ¿no? Primero es el análisis de datos, ¿no? De la situación actual. Para que yo determine mi situación actual, tengo que tener información. Y esa información me la dan los datos que yo voy a recoger de mi trabajo de campo, ¿no? Generalmente esto lo recogemos de un trabajo de campo, porque sería en vano decir que un diagnóstico lo vamos a elaborar en base a trabajo realizado en carpeta, ¿no? En el escritorio, o información de internet, o la información secundaria, ¿no? De revistas o libros, puede ser complementaria a la información que nosotros recogemos de nuestro trabajo de campo, ¿ya? ¿Qué métodos tenemos nosotros para recoger información? Es básico que nosotros sepamos qué métodos tenemos para recoger información, porque en base a estos métodos, nosotros vamos a ver qué es o la forma en la que vamos a actuar, ¿no? ¿Qué son estos métodos de obtención de información, ¿no? La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el análisis, por el analista, o en este caso por el trabajador social, ¿no? Para desarrollar los sistemas de información, ¿no? En este caso tenemos nosotros que tener cierta técnica, pero la técnica va dirigida a, básicamente, al tipo de hogar o al tipo de persona o al tipo de trabajo que queremos hacer, ¿no? Todas las técnicas son para todos los trabajos de la misma forma, ¿no? Cada técnica se puede aplicar de diferente manera, ¿no?
Y estas técnicas son, ¿no? Para nuestro caso tenemos básicamente tres, ¿no? Las entrevistas, las encuestas y las observaciones. Esto, como les dije hace un momento, tiene bastante relación con el tipo de información que yo quiero, ¿no? La encuesta yo la aplico de repente para hacer una estadística, ¿no? De repente. Observación, yo la puedo aplicar, digamos, para poder tomar datos, pero datos externos, ¿no? Generalmente a la persona, ¿no? En cambio, la entrevista es algo más directo, es una conversación más directa con la persona. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. A ver, la entrevista, ¿no? La entrevista, como nos dice acá, es una conversación dirigida y con un propósito específico. Es decir, yo voy a ir a un hogar, ¿no? A una casa y voy a conversar directamente con la persona, ¿no? Con la familia, ¿no? Entonces, es algo ya, ya se sabe a quién vas a ir a buscar, ¿no? Y cuál es el tema que vas a tratar, ¿no? Es algo más específico. Y tiene un formato de preguntas y respuestas, generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos acá en la entrevista? Esperamos obtener ciertos datos o cierta información que nos va a servir de base para que nosotros podamos hacer nuestro diagnóstico, ¿no? En base a esta información que vamos a obtener o que la misma familia nos va a dar, ¿no? Nosotros podemos ya definir, digamos, tener una base de cómo elaboramos nuestro diagnóstico, ¿no? Para esto se va a establecer un diálogo, se establece un diálogo peculiar donde las partes buscan recoger información y la otra nos presenta como una fuente de estas informaciones. Es decir, nosotros, ¿no? Como trabajadores sociales, vamos con la finalidad de recoger información y la otra parte esperamos que nos dé la información, pero no la información que nosotros queremos, o sea, no tenemos que sesgar, digamos, de esta forma la información que nos van a dar, ¿no? Nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar cualquier dato que ellos nos puedan dar. ¿Por qué? Porque cualquier dato que ellos puedan dar va a ser una información adicional con la cual nosotros podemos contar para elaborar este diagnóstico, ¿no? O sea, no es algo, no es una, ¿cómo les digo? No es algo sí, no, ya, o sea, no es algo cerrado. Tiene que ser una conversación abierta en la cual se pueda compartir también ideas, ¿no? Pero siempre tratando de obtener la mayor información posible. ¿Por qué? Porque esta información que vamos a obtener nos va a ayudar a que podamos, colaborar con la familia, ¿no? A través de la información, ¿no? Esto es en cuanto a la entrevista. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá para la entrevista? ¿No? Primero tenemos que determinar la posición que ocupa la organización en el futuro del entrevistado, ¿no? Sus responsabilidades básicas y actividades. ¿No? Tenemos que investigar para qué estamos esta, esta entrevista, para qué nos sirve la entrevista, en otras palabras, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la visita que realizamos o de la entrevista que vamos a tener? ¿No? Luego tenemos que preparar las preguntas que van a realizarse, ¿no? O que vas a plantear a la familia que vas a visitar, ¿no? Y los documentos necesarios en caso de que se necesiten documentos. Esto, aparte de los documentos, lo vamos a hacer un poco más adelante, pero sería factible, ¿no? En el caso de que se necesite, digamos, obtener alguna información adicional, el hecho de pedir documentos a la familia, ¿no? Siempre es necesario para poder, sustentar, digamos, en este caso, la información o corroborar la información, ¿no? Luego tenemos que fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Es decir, ¿no? No podemos, una reunión apresurada o contra la hora siempre sale mal, ¿no? No va a resultar algo bueno porque estás yendo contra el reloj, entonces estás apurado y no vas a obtener la información que tú quieras, ¿no? Por eso tienes que fijarte un límite de tiempo y planificar, digamos, ¿no? La visita, ¿ya? Y el tiempo, y medir tu tiempo también, eso es importante, ¿no? Luego tenemos que elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad, ¿no? Entonces, generalmente ocurre en la casa o en la vivienda de la persona que vamos a visitar, ¿no? Porque queremos obtener adicionalmente información del cómo viven, ¿no? Del orden que tienen en sus hogares u otro tipo de cosas que lo vamos a ver en un momento.
No, entonces esta parte también es importante, el lugar donde se va a dar la entrevista, ¿no? Generalmente es en el hogar, ¿no? Porque como les digo, tenemos que ver otro. Y por último, tenemos que hacer la cita con debida anticipación. Generalmente se suele hacer una cita para que se pueda encontrar, digamos, a la familia completa, ¿no? Pero esto también, digamos, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que la familia nos espere demostrándonos algo que en realidad no es, ¿no? Pero una visita sorpresiva tampoco no es bueno porque de repente no nos va a dar la imagen que nosotros queremos o que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, siempre es preferible hacerlo, ¿no? Con una debida anticipación, ¿no? Tener una cita, digamos, con la familia, pero hay otros datos adicionales que en un momento los vamos a ver, ¿no? Para terminar de cerrar este tema de la obtención de la información, ¿no? Y por último tenemos la información, ¿no? Esta técnica de la observación es una técnica que nos da hechos, digamos, externos al hogar, ¿no? O internos también, ¿no? La observación es una técnica de hechos durante la cual el analista, o en este caso el trabajador social, participa activamente y actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por la persona o por la familia, ¿no? Para conocer mejor su sistema, ¿no? Entonces yo voy a observar, voy a ver, ¿no? Cómo actúa la familia, cómo está el hogar, dónde está ubicado, qué cosas tienen, cómo se comportan. Todo esto me va a dar a mí mayor entendimiento en cuanto a cómo se lleva pues, la familia, cómo está organizada, ¿no? Pero si yo lo que quiero hacer es un diagnóstico económico, ¿no? Nosotros sabemos que la economía es una ciencia social, ¿no? O sea, al escuchar la palabra economía no nos podemos sesgar solamente a lo monetario, ¿no? También tiene que ver bastante con la sociedad, con el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, al aplicar esta técnica de la observación, tenemos que ver no solamente el comportamiento de la familia, sino también cómo ellos llevan a cabo sus recursos, cómo asignan sus recursos, si es que los asignan de la forma adecuada o no están asignando los recursos de la forma adecuada, ¿no? Todo eso es importante en este caso la, eh, de las herramientas que vamos a utilizar para obtener la información, ¿no? Y por último tenemos la encuesta, ¿no? La encuesta sí va a ser algo más, digamos, para aplicar una estadística, por ejemplo, ¿no? Es importante este tema de la encuesta porque nos va a facilitar a nosotros, eh, como investigadores o como trabajadores sociales, nos va a dar datos en un comienzo que van a ser fuente primaria, ¿no? Porque es una entrevista, pero luego nos van a servir como un refuerzo, ¿no? Como un refuerzo, porque en base a estos datos que nosotros tenemos, podemos tomar decisiones sobre segmentación de hogares, por ejemplo, zonificación, ¿no? Entonces, es básico también el tener en cuenta las encuestas, ¿no? ¿Qué es una encuesta, no? Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o de una institución, con la finalidad de conocer estados de opinión o hechos específicos, ¿no? Eh, si hablamos de la situación actual, de la coyuntura actual que estamos viviendo, y en algunos países, por ejemplo, se ha repartido bonos, ¿no? El gobierno ha repartido bonos para ayudar, digamos, trabajaban de una forma informal, ¿no? Pero y vivían del día, ¿no? Entonces, cuando ocurrió esto de la cuarentena, ¿no? Entonces el gobierno, yo le cuento el caso peruano, por ejemplo, este, el gobierno decidió dar bonos, ¿no? Bonos a los hogares, ¿no? Pero obviamente eran los hogares vulnerables, a los hogares que necesitaban un bono, ¿no? Para poder subsistir ese tiempo de cuarentena. Pero los bonos fueron dirigidos de forma equivocada. ¿Por qué? Porque estas encuestas, ¿no? Que se hicieron anteriormente no estaban hechas de la forma correcta, ¿no? Entonces, cuando yo entro a mi padrón, ¿no? La información está
un desastre, ¿no? Entonces, no había una forma correcta en la que se realizó las encuestas, no teníamos no había una zonificación de dónde estaban las personas vulnerables. Entonces, no, obviamente, y obviamente el reparto de estos bonos no fue eficiente, ¿no? Luego, independientemente, cada municipalidad quiso repartir canastas, pero las repartieron, pues, no se sabe, ¿no? Entonces, no hay una información específica de ello, porque el gobierno no tiene buena información de estas encuestas, no está zonificado, ¿no? Las personas vulnerables. Es por ello que es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de realizar estas encuestas o al momento de tomarlas en cuenta, ¿no? La información con la que podemos contar. Es muy importante esto. Y si nosotros tenemos que realizar encuestas, tenemos que ser pues sumamente transparentes para no poder ocultar información. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a ver, esto es en cuanto a las tres, a los tres métodos de obtención de información, ¿no? Hemos visto las entrevistas, hemos visto la observación y pues finalmente las encuestas con la importancia y la debida, el debido método que tiene cada una, ¿no? Luego tenemos qué dificultades y qué imprevistos se presentan aquí para que nosotros podamos obtener información, ¿no? Una de las primeras dificultades o de los imprevistos que tenemos para obtener información es la ubicación de las viviendas, que es poco específica, ¿no? Acá, en Perú, al menos, yo les hablo del caso peruano, yo he trabajado bastante tiempo como verificador o como analista, ¿no? Y también como técnico en diferentes lugares e instituciones privadas y públicas, y para buscar una dirección es realmente bastante complicado, ¿no? Ese es, digamos, el primer peligro, perdón, la primera dificultad, y de repente no implica peligro, ¿no? Por el hecho de buscar una dirección, ¿no? Porque tienes que basarte de repente no solamente en el documento que te da la persona para que tú busques, tienes que tener referencias, tienes que tener la numeración muchas veces esté equivocada, ¿no? Entonces, es un poquito complicado el hecho de la zonificación, ¿no? Obviamente ese es un trabajo de las municipalidades que tienen que arreglar su área urbana y rural también, ¿no? Entonces no está bien señalizado. Muchas veces tienes que preguntar por la familia o buscar otro tipo de metodología para poder encontrarlos. No, entonces digamos, es el primer imprevisto que se nos presenta, ¿no? Luego tenemos la mala intención de algunas personas, ¿no? Las mentiras. Esto también es algo que lamentablemente ocurre, ¿no? Muchas personas tratan de valerse de otros factores, digamos, ¿no? ¿no? Por eso les decía hace un rato que el hecho de planificar la visita o decir, ¿sabes qué? Mañana te visito, ¿no? O mañana voy a tu casa para hacerte la entrevista, es un poquito complicado, porque si yo le digo a la persona, mañana voy a tu casa a las 9 de la mañana, entonces tienen toda la noche para tener todo listo y poder darme a mí información que yo no estoy buscando, ¿no? De repente yo estoy buscando a una familia que realmente necesita un apoyo, ¿no? Puede ser económico o puede ser en educación, ¿no? Entonces, yo voy a la casa a hacer la visita y encuentro que es una casa muy humilde, que no tiene artefactos, ¿no? Que no tiene nada de lujo, pero en el fondo realmente sí lo tienen, porque ese tiempo, ese lapso de tiempo que yo les di, pues ocultaron esa información que era verdadera y me están dando a conocer a mí una información que no es real, ¿no? Entonces, eso también es importante porque muchas veces al aplicar las políticas sociales, damos nosotros apoyo o colaboración a personas que realmente no lo necesitan y dejamos de lado a personas que sí lo necesitan, que son realmente o mayormente esas personas que no se dirigen a los lugares que brindan ese tipo de asistencia, ¿no? Entonces, ese es el problema que les mencionaba hace un rato, ¿no? Por el cual no se puede, digamos, pactar, digamos, una visita, ¿no? Pero, en fondo, hay ciertas cosas que nos van a entender el por qué las personas hacen esto, ¿no? ¿Por qué ocultan información? Pero, eso lo podemos tratar de mejorar con otro tipo de método que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Con el método de observación que le decía hace un rato, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Ahorita lo vemos, ¿no?
Otra dificultad que tenemos también al momento de hacer la visita es la delincuencia, ¿no? Porque muchas veces vas a lugares alejados, a lugares rurales donde de repente no hay ni siquiera transporte y tienes que ver la forma de cómo llegar, ¿no? Entonces, lamentablemente existen pues estas personas que viven de lo ajeno o tratan de aprovecharse de situaciones y que obviamente no es nada agradable para nosotros, ¿no? En el caso de las trabajadoras sociales, hablo de las señoritas o las señoras, cuando van a hacer una visita pueden ser pues sujeto de muchos actos delincuenciales que obviamente no es agradable para nadie, pero tenemos que tener cuidado y aprender a confiar, digamos, en las personas, aunque muchas veces no se puede, ¿no? Es un poquito complicado, pero es parte de nuestro trabajo el hecho de correr ciertos riesgos, pero hay que minimizarlos, ¿no? De repente, y lo más utilizado, creo yo, no ir solos o solas, ¿no? Siempre tratar de ir de acompañados o en grupo de 2 o de 3 personas es lo más aconsejable para tratar de evitar este tipo de actos, ¿no? Que no son nada agradables, ¿no? Ese es, digamos, lo más, lo principal. Uno, no ir solo o sola, ¿no? Luego, tratar de utilizar una movilidad, privada, ¿no? O particular, ¿no? Si es factible, ¿no? También, ¿no? Pero sobre todo hay que cuidarnos bastante de estos tipos de actos. Y como les decía, la observación de la información adicional, ¿no? En cuanto les mencionaba esta parte de las mentiras de las personas, ¿no? Que tratan de servirse de políticas sociales que ayudan a las personas vulnerables, tratan de servirse, ¿no? Tratan de sacar provecho. Nosotros tenemos que tener otro tipo de información adicional a ello. ¿Cuál es este tipo de información con la que vamos a contar, no? Primero, tenemos que preguntarle cuál es el origen de sus ingresos, ¿no? ¿En qué trabaja, no? Si es que trabaja papá y mamá, o solamente trabaja papá y mamá se queda en la casa, o trabajan ambos, o de repente trabaja mamá, o es un hogar, digamos, disfuncional, solamente está papá o solamente está mamá, ¿no? Entonces, el origen de los ingresos es muy importante porque eso nos va a dar una idea de quién es la persona que trae el recurso económico a la casa y qué es lo que hacen los pequeños, y en este caso, y las edades de los pequeños también es importante, ¿no? Entonces, ahí va la información adicional, o la observación que debemos de tener dentro del hogar. Y por ello es importante que la visita, ¿no? O que al momento, o que la entrevista, mejor dicho, sea realizada en el hogar, porque nos permite observar cómo se lleva a cabo la familia, cómo se comporta la familia, ¿no? Y es muy fácil, digamos, darnos cuenta si es que esta familia nos está ocultando algo, ¿no? En el caso de los ingresos, si se trata de un trabajador formal, se le puede pedir, ¿no?, su boleta de pago o su recibo por honorarios o algún documento que tenga de ingreso, ¿no? Entonces, esto con la finalidad de tener una fuente, ¿no?, de información. Ya, eso es en cuanto a los ingresos. Luego, tenemos el nivel de gastos que realizan las familias, ¿no? ¿Y cómo vemos el nivel de gastos, ¿no? Para ver el nivel de gastos, tendremos que ver qué tanto lujo puede haber en la casa, digamos, si es que tienen ellos o no tienen ellos, por ejemplo, artefactos, muebles, ¿no? Todo esto es importante para que nosotros veamos el nivel de gasto que tiene la familia, ¿no? Entonces, también es importante porque muchas veces el nivel de ingresos no va con el nivel de gastos. Entonces, se puede presumir que o hay otros ingresos o eh, que no, que de repente están gastando más de lo que debían, o que de repente no es su casa, ¿no? O hay muchos factores ahí que, este, que pueden influir en la decisión que nosotros podamos tomar para elaborar este diagnóstico, ¿no? Entonces, hay dos aspectos básicos acá, ¿no? Los ingresos y los gastos, ¿no? Obviamente los gastos no pueden ser mayores a los ingresos, ¿no? Porque si se da esto que los gastos son más que los ingresos, obviamente tenemos una familia que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Eh,
En segundo lugar, tenemos que ver, bueno, en tercer lugar, primero tenemos los ingresos, luego tenemos los gastos, y ahora tenemos el ambiente interno, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros la casa, ¿no? ¿Es un ambiente ordenado o es un ambiente desordenado? Si es un ambiente ordenado, ¿no? Punto uno, el orden no tiene nada que ver con la pobreza o con la humildad con la que vive una familia, ¿no? Yo puedo ver una casa ordenada, pero sin embargo es una familia humilde, ¿no? Pero que tiene, digamos, una orientación, ¿no? Al orden. Pero puedo ver una casa desordenada, ¿no? Y es una familia, que tiene suficientes recursos como para vivir bien, ¿no? Pero, digamos, eso me da una orientación de cómo vive esa familia, de qué es lo que sucede dentro, ¿no? Entonces, obviamente, si es una familia desordenada, puedo entender que sus finanzas y su economía tampoco están en orden, ¿no? Por el contrario, si es una familia ordenada, a pesar de la humildad en la que pueden vivir, ¿no? Puedo yo darme cuenta o puedo percibir que pueden tener sus números en orden, ¿no? Entonces es muy importante esto de la observación del ambiente interno, ¿no? Porque nos va a fortalecer a nosotros la forma en la que vamos a dar nuestro diagnóstico, ¿no? Obviamente estamos hablando por el momento de un diagnóstico cualitativo, ¿no? Porque estamos viendo solamente cualidades que pueda tener una vivienda, un hogar, ¿no? Una familia, ¿no? Y el ambiente externo también es importante. En ese sentido, ¿no? El ambiente externo me va a decir a mí, no solamente el lugar en el que vive, que puede ser un lugar urbano o un lugar rural, ¿no? Sino me va a dar a entender a mí, que la forma en la que vive esta familia, esta va de acuerdo con la parte interna de su casa o no, ¿no? Adicionalmente esto, para lo que vamos a ver en unos minutos más adelante, es para poder darle, digamos, un valor a sus bienes, a su casa, ¿no? Lo que tienen dentro las familias, ¿ya? Y también, ¿no? Esta información adicional es sumamente importante. Yo la considero muy importante, ¿por qué? Porque en caso de que tú vayas a la casa, ¿no? Te acercas a la casa, al domicilio, y te das cuenta de que la familia pues te está demostrando que a pesar de que viven en un lugar urbano, no viven en bastante humildad, ¿no? Entonces, utilizamos fuentes externas, ¿no? Los vecinos, la tienda del barrio siempre va a tener toda la información, ténganlo por seguro. Yo estoy seguro que esto ocurre en cualquier lugar, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en México, también ocurre, ¿no? Entonces, y obtener esa información externa es muy importante para que nosotros podamos fortalecer nuestro diagnóstico y contrarrestar la información que nos dio la familia, ¿no? De repente la mamá, ¿no? Por poner un ejemplo X, la mamá te dice, no, ¿sabes qué? Yo soy soltera y tengo 4 hijos y yo misma trabajo por ellos. Ah, ya, señora, muy bien, ok. Pero al momento que sales y buscas información externa, te dicen que no, ¿no? Que el señor trabaja, no sé, trabaja en la mina y llega cada 20 días, ¿no? Entonces, pero ¿y por qué trató ella de ocultar esa información, no? Por ejemplo, entonces, no siempre hay forma de contrarrestar la información. Y es bueno el hecho de tener ese tipo de referencias para fortalecer la información que tú tienes y no solamente fortalecer la información ni dar un buen diagnóstico, sino por el hecho de no dar no aplicar correctamente las políticas sociales. ¿Ya? En este momento vamos a tener una primera evaluación, ya, para que ustedes puedan, eh, digamos, brindarnos un poquito de lo que hemos aprendido esta primera parte, por favor. Muy bien. A ver, vamos a continuar con esta segunda parte, ya viendo algo un poquito más del diagnóstico, ya, del diagnóstico económico en este sentido. A ver, ¿cómo elaboramos este diagnóstico económico? La parte que hemos visto, ¿no? Es una parte, como les mencioné hace un rato, cualitativa, ¿no? Hemos visto las cualidades que tiene la familia, el orden, la distribución de la casa, la ubicación, su comportamiento, ¿no? Hemos visto, si bien es cierto, hemos visto algo de sus ingresos, ¿no? Cuánto ganas, en qué trabajas, ¿no? Ese tema de repente es un poquito incómodo, ¿no? Al preguntarle cuánto ganas, de repente la familia va a querer decir, oye, ¿sabes qué? No, hay un poquito de inconveniente muchas veces ahí. No hay que tener mucho tino para preguntarle a la familia, al papá o a la mamá, ¿cuánto ganas? ¿Cuántos tus ingresos? ¿No? Muchas veces ambos trabajan, entonces hay que ver ahí
cuánto aporta cada uno a la canasta familiar, pues, ¿no? Ese tema es muy importante. Lo que vamos a ver ahora es un poco más que nada el diagnóstico, ya entrando un poco a lo económico, ¿ya? Para la elaboración del diagnóstico, yo siempre recomiendo, ¿no? Que tengamos en cuenta 4 puntos, ¿no? Un análisis FODA, que de repente ustedes ya lo han visto antes, un análisis DAFO, que también le llaman, ¿no? Acá tenemos 4 partes. Tenemos las fortalezas, ¿no? Tenemos las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? En ese sentido, este, eh, tenemos que basarnos más que nada en la información que ya tenemos, ¿no? En la información que ya hemos obtenido. Y en base a ello podemos formular, pues, qué fortalezas tiene la familia, qué oportunidades representa de repente la familia, el lugar donde ellos viven, cuáles son las debilidades que podemos detectar y qué amenazas existen también para el hogar, ¿no? Cuando hablamos de fortalezas, estamos analizando un aspecto interior de la familia, ¿no? ¿Qué fortaleza interna tienen ellos, ¿no? Para poder salir adelante, para poder surgir, para poder mejorar, ¿no? Para poder tener mayor estabilidad económica o familiar de repente, ¿no? Cuando hablamos de debilidades, también estamos viendo un aspecto interno, ¿no? Un aspecto interno que nos va a decir a nosotros, cuáles son esos puntos flacos que tiene la familia, ¿no? Cuando vemos las oportunidades, estamos viendo ya un punto externo, estamos pasando a un aspecto externo, ¿no? Algo que no depende directamente de la familia, ¿no? Estas oportunidades van a ser aquellas, aspectos externos que van a ayudar a que la familia sobresalga. Y las amenazas también son riesgos que puede correr la familia, ¿no? Vamos a ver cada uno en detalle, ¿no? Cuando hablamos de las fortalezas, ¿no? Nos referimos a que ¿no? Es un aspecto interno que puede resultar un punto importante en el desarrollo del hogar, ¿no? Entonces, esa fortaleza que tiene el hogar va a hacer que la familia pues, pueda sobresalir, ¿no? Pueda mejorar, ¿no? En cuanto a eso es en cuanto a las fortalezas. En cuanto a las debilidades, no son puntos débiles, son puntos flacos en la economía del hogar, ¿no? Hablando de un aspecto económico, pero social también, ¿no? Hemos dicho que la economía tiene bastante de unión con el aspecto social. Entonces, si yo hablo del aspecto social o económico de la familia, o cuál es un aspecto débil o en cuanto a la economía de la familia, de repente puede ser no que tienen demasiados gastos, de repente puede ser que no distribuyen, no asignan bien sus presupuestos, ¿no? Entendemos los presupuestos, también lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, tenemos que en cuanto a las oportunidades, ¿no? Las oportunidades vienen a ser estos aspectos externos que representan una mejora, ¿no? Una oportunidad, ¿no? De repente el nivel de capacitación de la familia o de uno de los miembros de la familia que pueda hacer que ellos mejoren, ¿no? Es un aspecto externo que representa una oportunidad, ¿no? Luego, y las amenazas, ¿no? Vienen a ser un riesgo externo que puede perjudicar la economía del hogar, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, la definición de de estas cuatro variables que vamos a tener que aplicar nosotros para elaborar nuestro diagnóstico. Son, digamos, a cada uno de ellos, ¿no? Las fortalezas vienen a ser, por ejemplo, como ya lo hemos mencionado hace un rato, ¿no? Las fortalezas son aquel impulso que tiene la familia para salir adelante, ¿no? Tiene algo que hace que ellos puedan mejorar, pero es un aspecto interno de ellos, ¿no? Algo que sale de dentro de la familia. Por ejemplo, un espíritu emprendedor, ¿no? Al darnos cuenta que la familia, digamos, ¿no? El señor anteriormente pues vendía sanguchitos en una esquina, ahora ya no vende sanguchitos en una esquina, solamente ahí en una bandejita, ahora ya tiene, digamos, un puestito, ¿no? Y va surgiendo, ¿no? Hay personas, ¿no? Que han empezado en compuestos y ahora tienen locales, tienen restaurantes, ¿no? Esto yo lo he visto yo aquí en Perú, en diferentes lugares por donde he podido estar o trabajar también. Y estoy seguro que en sus países también hay, ¿no? En México, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? También hay este tipo de emprendimiento, ¿no? El amor también, ¿no? La unión que tenga la familia, el amor que tienen ellos,
esa unión de la familia es una fortaleza que ellos pueden tener, porque están unidos y eso puede hacer que la familia salga adelante, ¿no? La paz, ¿no? La sensibilidad que ellos representan, al tener cierta sensibilidad, ¿no? Ellos también, eso también es un punto fuerte, digamos, una fortaleza. La comprensión que tenga la familia entre sus miembros también es algo bueno, porque eso va a hacer que exista cierto ánimo, ¿no? Lo opuesto sería, ¿no? La pelea, no, eso es un punto débil, por el contrario. La alegría, ¿no? El hecho de que, digamos, la situación no sea muy óptima, no quiere decir que yo esté, pues, deprimido, ¿no? Eso, por el contrario, trae más pesar para mi familia. Tengo que mantenerme optimista, ¿no? La preparación constante, ¿no? Muchas veces, el hecho de capacitarse a veces implica, una inversión económica o monetaria, ¿no? Pero ya, con la modernidad y con el uso del Internet, podemos capacitarnos de una forma gratuita e independiente, ¿no? El que quiere crecer, el que quiere llegar a algún lugar, puede capacitarse individualmente también, ¿no? Colaborador, ¿no? La colaboración en la familia siempre es importante. Eso hace que los miembros de la familia puedan mejorar, ¿no? Los sueños y los deseos, ¿no? Como lo dije hace un rato, cuando vimos la parte de la preparación constante, ¿no? Si yo quiero aprender algo, ¿no? Entonces, muchas veces eh, puedo hacerlo por mí mismo, ¿no? No sé, consiguiendo libros. Ahora con el Internet tengo mayor acceso a más información, ¿no? Estas fortalezas que acabo de mencionar las percibimos nosotros al momento de visitar el hogar, ¿no? Percibimos que hay amor, percibimos que hay sensibilidad, comprensión, percibimos un ambiente alegre, ¿no? Percibimos a través de la conversación cuando tenemos la entrevista que las familias tienen sueños, tienen deseos de salir adelante. Entonces, estas son fortalezas que tiene la familia, ¿no? Por el contrario, tenemos las debilidades, ¿no? Temor, miedo, ¿no? De repente, no, sabes que yo quiero hacer esto, pero me da miedo que, ¿no? Que piensen algo mal de mí, ¿no? Entonces, ese temor, ese miedo hace que muchas veces que nosotros nos quedemos en el lugar y no crezcamos, ¿no? Entonces, esa es una debilidad, ¿no? El sentimentalismo, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo tengo mi carro y yo trabajo en mi carro que es del año de Cristóbal Colón, ¿no? Y no lo vendo porque no es mi carro, ¿no? Yo no quiero deshacerme de mi carro. Entonces, ese sentimentalismo me tiene atado a ese carro que de repente ya ni prende, pero no quiere deshacerte de él porque es tu carro. Entonces, bueno, si quieres tu carro, guárdalo, pues, ¿no? Pero si quieres una herramienta de trabajo, tienes que buscar otra. Ese carro no puede ser, ¿no? Cosas así, relacionadas al sentimentalismo, ¿no? El orgullo, no, sabes que no, yo no trabajo porque no, o sea, no puede ser, pues, ¿no? Entonces, no, eso tampoco es un punto débil, obviamente, el orgullo, ¿no? El rechazo, ¿no? La negatividad también es un punto débil. Los recuerdos, vivir en el pasado también es una debilidad que puede tener la familia. La injusticia, ¿no? Y la envidia también son puntos débiles que pueden retrasar, digamos, el diagnóstico o retrasar el nivel económico que tenga la familia o impedirles avanzar, ¿no? Y luego tenemos la parte externa, ¿no? Lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Las fortalezas y las debilidades, eso es una parte interna, y las oportunidades y las amenazas son una parte externa, algo que está fuera de la familia, que no depende directamente de ellos, ¿no? Dentro de las oportunidades tenemos, ¿no? El nivel de estudios, ¿no? Por ejemplo, digamos, uno de los miembros de la familia tiene una profesión, tiene un oficio, ¿no? Que puede desempeñar. Esa es una oportunidad para que ellos puedan generar recursos, ¿no? La capacitación, ¿no? Que pueda tener la persona, hace que tenga más oportunidades también, ¿no? El desarrollo del mercado, ¿no? El hecho de que, digamos, la economía crezca, exista mayor inversión en la ciudad, hace que se creen mayores puestos de trabajo. El desarrollo de nuevos negocios, ¿no? También es parte de la inversión que se hace en la economía. Y el crecimiento económico también hace que se crean, ¿no? Que existan mayor cantidad de empresas que requieran mano de obra, que requieran trabajadores. Entonces, ese es un punto fuerte acá en cuanto a las oportunidades. Y las amenazas es algo obviamente que no va a depender de nosotros, ¿no?
Por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID-19 es una amenaza, ¿no? Para la familia, para todos, pero eso no es algo que dependa de nosotros, ¿no? O sea, nosotros no causamos esta pandemia, simplemente nos afectó, pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es protegernos y cuidarnos para que no entre en el hogar, pues, ¿no? En cuanto a las amenazas, tenemos los efectos políticos, legales y ambientales, ¿no? Un terremoto, ¿no? Entonces, tú lo causaste o no lo causaste, pero de repente el terremoto, pues, hizo que se caiga un desastre en tu local y ya, pues, se cayeron las cosas, se rompieron y tienes que gastar dinero en recuperar eso para que sigas trabajando, ¿no? Entonces, esa es una amenaza, ¿no? Un riesgo que ha sucedido en tu hogar, pero tú no lo causaste, ¿no? No es algo externo. La competencia, por ejemplo, ¿no? El hecho que existan otras personas que quieran, o que ansíen tener tu puesto de trabajo también es una amenaza. Y efectos adversos en el lugar de la residencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tu vecino que se le ocurrió, pues, poner su discoteca, ¿no? Entonces esa bulla a ti te afecta, ¿no? No te deja descansar, por ejemplo. Muy aparte de la bulla que tiene las discotecas, las personas que salen a altas horas de la noche, problemas que pueden ocurrir en la calle, diferentes cosas que hacen que este, este diagnóstico o esta parte de las amenazas sea más fuerte, ¿no? Entonces, hemos visto 4 puntos, acá vamos a retroceder un poquito para poder observarlo, ¿no? Hemos visto 4 puntos, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Y hemos descifrado cada una de ellas, perdón, cada una de ellas, con ciertos ejemplos que se pueden dar en la vida real, ¿no? Ahora quisiera, si es que ustedes tienen alguna consulta, inquietud, para que me la puedan hacer llegar, por favor. ¿Alguna duda que ustedes tengan, por favor, para poder ayudarlas? ¿Cómo considerar la entrevista virtual? A ver, en este tiempo, obviamente tienen que haber es muy importante el hecho de que no se pueda ir a una casa no solamente porque nosotros posiblemente tengamos el virus y podamos perjudicar a la familia, o porque la familia está infectada y nos puede perjudicar a nosotros si nosotros perjudicamos a nuestra familia, ¿no? Entonces, yo pienso en cuanto a esta pregunta, ¿no? De cómo consideramos la entrevista virtual, es una buena opción, pero eso también va a depender de algo, ¿no? De la posibilidad o de la capacidad que tenga la familia a la que tú quieres entrevistar, ¿no? Si es que ellos cuentan con internet o no, ¿no? Ese es un punto débil ahí, digamos, ¿no? Porque es un poco complicado el hecho de que puedas hacer una entrevista a una familia que vive en un lugar rural donde de repente no hay luz, ¿no? Es como la política que está aplicando el Ministerio de Educación acá en Perú, ¿no? Aquí en Perú están repartiendo tablets, pero hay lugares rurales donde no hay luz, entonces estaban poniendo un sistema de energía solar y todo ello, ¿no? Pero es un poquito complicado en cuanto a la entrevista virtual. Es una buena opción, sí, es una magnífica opción, pero tenemos que tomar en cuenta también que hay ciertos aspectos que de repente nos impiden, ¿no? Como el aspecto de la conectividad, ¿no? Muchas veces no hay conectividad, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Es una buena opción, pero tenemos que ver si es que la familia cuenta también con el acceso, ¿no? Luego tenemos qué formatos se pueden utilizar para la recopilación de información de las observaciones. En cuanto a los formatos, yo pienso, ¿no? Que es básico un formato de repente donde tú puedas
tener o un apunte, ¿no? De repente no un formato, porque en ese momento el formato luego tú lo vas a borrar, lo vas a tarjar, ¿no? De repente porque luego vas a obtener mayor información. Pero si hablamos de un formato que se puede utilizar para recopilar información, sería una hoja, ¿no? Y yo les recomiendo eso, una hoja donde tú puedas, este, donde no puedas, realizar esos apuestos, perdón, esta recopilación. No necesariamente es un formato. El formato sí lo puedes utilizar al momento que das a conocer esta información que tú has obtenido. Pero cuando vas a visitar el hogar, pongámonos en un escenario normal, ¿no? En el que tú vas a un hogar. Hay formatos en los que te permite, obviamente, tener los datos, ¿no? Tener adicionalmente a ello, este, como como una plantilla, ¿no? Una plantilla donde tengas los datos, donde tengas la dirección, donde tengas una referencia, donde puedas hacer un croquis de ubicación de repente en la parte posterior de la hoja, donde puedas poner este nivel de ingresos de repente, ¿no? Con ciertos rangos, ¿no? No sé, de 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Qué tipo de familia es, número de hijos, ¿no? Todo eso es importante, ¿no? Entonces, yo sugeriría que en ese formato tengas esos datos, ¿no? Pero adicionalmente a ello, una hoja borrador para que puedas también anotar información adicional que de repente no entra en el formato, ¿ya? Después tenemos, debo hacer una visita domiciliaria para elaborar un informe socioeconómico por un beneficio municipal, la familia no tiene acceso a internet. Claro, ¿no? Entonces, muchas veces, al momento de hacer la visita domiciliaria para este informe socioeconómico, para que tenga un beneficio, ¿no? En muchos de estos casos, las familias que requieren esta asistencia no cuentan con internet, ¿no? En la mayoría de los casos, porque son lugares alejados, ¿no? Entonces, es bastante complicado ello de realizar una visita domiciliaria, ¿no? Para poder elaborar o brindar un beneficio, ¿no? En este caso municipal, como mencionan, ¿no? Pero sí debes, claro, o sea, a ver, por la pandemia tenemos, no se están realizando por el momento visitas, ¿no? Se están haciendo declaraciones juradas, ¿no? Recién ahora que ya se han levantado la cuarentena en algunos lugares, ¿no? Entonces, para el caso de Perú, ¿no? Se está haciendo mediante declaración jurada, pero este, es un poquito riesgoso el hecho de hacer una visita, ¿no? Hay leyes que nos amparan a nosotros, ¿no? Para no realizar la visita, ¿no? Se está trabajando en base a declaraciones juradas, pero es un poquito complicado esto, ¿no? O sea, de eso va a depender, pienso yo, de la persona, o sea, de ti. Si tú de veras quieres hacer la visita, no lo puedes hacer, ¿no? Digamos, nosotros como trabajadores, podemos hacernos, digamos, una prueba rápida y saber que no estamos contagiados, y visitar una casa donde posiblemente sí estén, ¿no? Entonces, tenemos que hacerla con la debida protección y aplicando los métodos que nos han recomendado el Ministerio de Salud en diferentes países, ¿no? La distancia, la protección y todo lo demás, ¿no? Es demasiado delicado este tema. A ver, otro. A ver, acá me preguntan, este, ¿cuáles son las variables que determinan la condición de pobreza y pobreza extrema? Un ejemplo de caso a ver, eh, generalmente tomamos como diferencia entre pobreza y pobreza extrema el nivel de ingresos, ¿no? No tengo ahorita a la mano los rangos porque sé que han variado, pero por extremos, si no me equivoco, es aquel que vive con $1 diario, más o menos, $1.50 diario. Ahora, eso en nuestro tipo de cambio de acuerdo al país, ¿no? En el caso de Perú estamos hablando de 5 soles diarios, más o menos, ¿no?
para el caso del pobre. El pobre extremo creo que es menos de $1, ¿no? Entonces, esa sería una variable básica, el nivel de ingresos. Otra variable que podemos tomar es digamos, no hablando de lo cualitativo, sino no hablando de lo cuantitativo, perdón, sino de lo cualitativo, es cómo tú observas el hogar, ¿no? Si es que en el hogar no hay luz, no hay agua, entonces ya estamos hablando de pobre extremo, ¿no? Si es que tú puedes percibir que al menos tiene agua, ya, o sea, tiene algo, pues, ¿no? Hay bastantes personas que no tienen ni luz ni agua, mucho menos desagüe. Entonces, ese es las variables que se puede observar ahí, ¿no? Para el diagnóstico económico, el efecto adverso del lugar de residencia como debilidad, ¿qué información me permite recoger? Este, el lugar de residencia te va a permitir o te va a dar una idea del nivel de ingresos que pueda tener la persona, ¿no? Obviamente, si el lugar es un poquito más acomodado, te podrías dar cuenta de que sí tiene cierto nivel de ingresos, ¿no? Por el contrario, si es muy rural, entonces ya es un poquito más difícil. ¿Ya? A ver, culminamos con esta primera ronda de preguntas para poder continuar con la segunda parte. ¿Ya? A ver. Vamos a ver un poco de la situación financiera que tiene que nosotros podemos determinar, ¿ya? En cuanto a la situación financiera, vamos a conversar sobre esta parte que tiene un poquito de, digamos, del aspecto económico y contable, ¿ya? Vamos a utilizar, de repente ustedes han escuchado hablar antes de un balance general, ¿no? En un balance general se ve un estado de situación financiera, ¿no? Entonces, si yo, perdón, ya me pasé. ¿Ya? Yo quiero ver, ¿no? Este balance, ¿no? Un balance, un estado de situación financiera, viene a ser aquel que me va a mostrar una foto del momento de la familia, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, esto no se aplica en un contexto, en un diagnóstico, ¿no? De un hogar, porque básicamente es socioeconómico, pero la parte económica se ve solamente como algo cualitativo, ¿no? O sea, cuánto ganas y cuánto gastas, ¿no es cierto? Pero yo sugiero profundizar más que nada en la situación, ¿no? ¿Cómo es la situación, no? En esta situación vamos a ver el activo, el pasivo y el patrimonio con el que cuenta la familia. Esta es una estructura de un balance general que se utiliza en la contabilidad. Obviamente no vamos a ver no vamos a buscar en la contabilidad, sino algo que nos dé una idea de si es que la familia cuenta o no cuenta realmente con la capacidad o con lo suficiente como para poder subsistir, ¿no? Hemos visto que hay diferentes tipos de hogares, ¿no? Algunos viven en una zona rural, otros viven en una zona semi-rural y otros en una zona urbana. Entonces, es muy importante este aspecto para que nosotros podamos brindar una información adecuada a la familia y sobre todo elaborar de forma correcta nuestro diagnóstico y con esto ayudar a la familia a que ellos puedan mejorar, ¿no? ¿En qué sentido mejorar, no? En el sentido en que nosotros podemos influenciar tal vez en ellos, dándoles aportes para que ellos mejoren de esa forma sus finanzas, ¿no? Entonces, cuando yo sugiero elaborar la situación financiera, ¿no? Me refiero bastante a lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿En qué sentido vamos a ver esto del activo, el pasivo y el patrimonio? El activo son todas aquellas cosas con las que la familia cuenta, ¿no es cierto? La familia cuenta con muebles, la familia cuenta con artefactos. Creo que eso tengo que adelante, a ver, para ahí está, ahí está. Entonces, cuando la familia cuenta con artefactos, cuando la familia cuenta con muebles, no, todo eso es parte de mi activo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a valorizar esto? O sea, yo veo un televisor, ¿no? ¿Y qué valor le puedo poner al televisor, no? Es algo ¿qué valor le pongo? Entonces, es un valor aproximado que tú le puedas poner, ¿no? Si sabes que un televisor cuesta, no sé, por ejemplo, ¿no? Este,
$500, ¿no? Pero ya ves que el televisor está en uso, entonces no sé, le podemos poner menos, no sé, $300, por ejemplo, ¿no? Ves un estante, que un estante debe estar costando, no sé, $50, bueno, no sé, le pongo, de acuerdo a la condición en la que tú la ves, o sea, es un cálculo, ¿no? Que tú le puedes hacer, ¿no? Ves, no sé, la casa, ¿no? La casa también, forma parte de su activo, ¿no? Porque es algo propio de la familia, ¿no? Al ser algo propio de la familia, tú le vas a poner un valor al activo, ¿no? O al hogar, perdón. ¿No? Ahorita vamos a ver cómo lo detallamos. Entonces, de repente tienen ahorros guardados en el banco, eso también es importante, ¿no? Entonces, todo esto me va a dar a mí una idea qué es lo que tiene la familia, ¿no? En cuanto a sus activos. Adicionalmente a ello, tenemos la parte del pasivo, ¿no? El pasivo es todo aquello que me va a dar a mí una idea de qué es lo que está debiendo, ¿no? No necesariamente tiene que ser deuda financiera o deuda bancaria. Puede ser también deuda con la señora de la tienda, puede ser que yo he comprado ropa y estoy debiendo, ¿no? A la señora que viene con la tarjetita, ¿no? A cobrar, ¿no? Y la diferencia del activo menos el pasivo era el patrimonio. Este patrimonio viene a ser todo lo que me pertenece, ¿no? Descontando los pasivos.